Un oficial agrede a una niña negra con discapacidad. 3 minutos después, la reacción de su padre es devastadora. El brutal ataque de un policía contra una niña negra discapacitada conmociona a toda la comunidad, pero solo 3 minutos después, la respuesta de su padre deja a todos boquiabiertos mientras se revelan oscuros secretos. Descubrirás cómo la justicia y la venganza se enfrentan de una manera inesperada, llevando a un padre amoroso a tomar medidas extremas para proteger a su hija frente a un sistema corrupto. Antes de que la historia comience, comenta a continuación desde qué parte del mundo estás observando, ya que en la gran sala del tribunal reina una tensión palpable mientras los reporteros toman notas frenéticamente y los manifestantes se agitan nerviosos en los asientos de la galería, abarrotados de personas. La luz brillante de la tarde se filtra a través de las altas ventanas georgianas, proyectando largas y dramáticas sombras sobre los pisos de madera pulida, mientras motas de polvo flotan en el aire. En la mesa de la defensa, Morgan estaba sentado rígido, con su impecable traje color carbón, su habitual sonrisa confiada sustituida por una expresión de labios tensos y ojos penetrantes que parecían incapaces de centrarse en ningún punto. Ayane Brown se aproximó al estrado con pasos firmes, su corazón palpitando con fuerza en su pecho, pero sus movimientos seguros y decididos captaron la atención de todos. En la galería, su padre Adam le lanzó una mirada alentadora, sus ojos cálidos proporcionándole la fortaleza que necesitaba. El viejo alguacil le entregó una Biblia de cuero envejecido y Ayane colocó su mano temblorosa sobre ella, mientras con voz clara y firme prestaba el juramento que la obligaba a decir la verdad. Por favor, indique su nombre para que conste en acta, dijo el fiscal ajustándose las gafas con montura metálica. Ayane Brown, respondió ella. Señorita Brown, ¿puede contarnos lo que descubrió acerca del proyecto Apex?, le preguntó. Ayane respiró hondo, con las manos firmemente entrelazadas sobre su regazo para ocultar el ligero temblor. Encontré un extenso archivo que documentaba abusos sistemáticos y corrupción, comenzó, con su voz ganando fuerza. Los documentos mostraban una vigilancia ilegal de los ciudadanos, especialmente en barrios de bajos recursos, donde se enfocaban en personas vulnerables, aquellas que no podían defenderse ni tenían los recursos necesarios para hacerlo. Mientras hablaba, recuerdos inundaron su mente como un maremoto, incontables noches trasnochando revisando archivos cifrados, el dolor desgarrador de descubrir la magnitud de la corrupción, y las largas horas de insomnio luchando con el peso de la información que había encontrado. Con cada revelación, su voz se hacía más firme, ganando confianza mientras relataba la verdad. Utilizaron los datos recopilados para chantajear a personas inocentes, obligándolas a abandonar sus hogares para proyectos lucrativos, continuó. Y cuando mi madre comenzó a hacer preguntas, la silenciaron. Pero ella se mantuvo firme, y siguió adelante. Cuando estuvo demasiado cerca de descubrir la verdad, hicieron todo lo posible para asegurarse de que no pudiera compartir lo que había encontrado, añadió. El abogado de Morgan se levantó de golpe, su voz afilada como un cuchillo al objetar, esto es pura especulación, señoría. Un testigo poco confiable que, además, es un hacker adolescente que obtuvo esos archivos ilegalmente. La fiscal se levantó suavemente de su asiento y respondió, la autenticidad de estos archivos ha sido verificada exhaustivamente por múltiples expertos en ciberseguridad. Las declaraciones juradas de estos expertos están incluidas en el paquete de pruebas que le presentamos. La tensión en la sala aumentó, y el sonido de los cantos de los manifestantes fuera del tribunal creció como un trueno. No más secretos, no más mentiras, gritaban. El juez pidió orden, pero la galería estaba agitada. La atmósfera en la sala era tan densa que parecía cortarse con un cuchillo. El abogado de Morgan se acercó al estrado con un aire confiado y depredador, sosteniendo una pila de papeles con sus manos perfectamente cuidadas. Señorita Brown, ¿no es cierto que usted tiene un historial de problemas disciplinarios en la escuela, incluida una suspensión por hackear el sistema informático?, preguntó. Adam se tensó visiblemente en su asiento, apretando la mandíbula con tanta fuerza que parecía que podría romper los dientes, pero permaneció en silencio. Ayane mantuvo una mirada fija y acusadora hacia el abogado, sin dejarse intimidar. Sí, accedí al sistema escolar para exponer prácticas de calificación discriminatorias que afectaban a los estudiantes de minorías. El director renunció después de esa investigación, y la junta escolar implementó nuevas políticas de supervisión, explicó con firmeza.
Un murmullo de aprobación recorrió la galería como una ola, y afuera, la tensión aumentó cuando los manifestantes comenzaron a chocar con la línea de policía que mantenía las barricadas. Los escalones del tribunal resonaron mientras la jueza examinaba cuidadosamente los documentos de prueba a través de sus gafas de lectura, antes de levantar la vista con firmeza y determinación en sus ojos. He revisado detalladamente la moción de la defensa para suprimir estos archivos. La evidencia será aceptada en su totalidad. El rostro de Morgan palideció, hasta igualarse con el color de su camisa blanca, mientras su equipo de abogados, rodeándolo como una barrera protectora, susurraban con urgencia entre ellos. Durante un breve receso, Adam se encontró con Ayane en un pasillo apartado, alejado del bullicio de las multitudes y las cámaras. Aquí, Kiddo, dijo suavemente, envolviéndola en un abrazo cálido. Tu mamá estaría increíblemente orgullosa de lo que has hecho. Ayane se apoyó en el abrazo reconfortante de su padre, permitiendo que sus hombros se sacudieran cuando finalmente dejó que la emoción del día la envolviera. Tengo miedo, papá, y si todo esto no es suficiente para detenerlo, confesó, su voz temblorosa. Pase lo que pase, respondió Adam con firmeza, colocando sus fuertes manos sobre sus hombros. Ya has ganado diciendo la verdad. Mira a toda esa gente que está luchando junto a nosotros. Les diste esperanza cuando ya no la tenían, y eso vale más que cualquier veredicto. El martillo de la jueza resonó a través de los pasillos de mármol del tribunal, marcando el comienzo de una nueva fase en el juicio, listo para profundizar más en la montaña de evidencia que podría finalmente traer justicia a su comunidad, aunque la verdadera batalla apenas comenzaba. Sin embargo, por primera vez en años, la luz de la verdad iluminaba la oscuridad. La plaza principal de Rivetun bullía de actividad bajo el cálido sol primaveral, el aire perfumado con el aroma de la pintura fresca y nuevos comienzos. Las paredes de los edificios, cubiertas de antiguos logotipos corporativos, ahora estaban adornadas con vibrantes murales que representaban escenas de unidad y esperanza. Adam Brown se encontraba en el borde de la multitud reunida, con las manos gastadas metidas en los bolsillos de su chaqueta, observando cómo los trabajadores desmantelaban, pieza por pieza, los vestigios del imperio de Morgan. Ayane, en un improvisado podio, tenía el collar de su madre colgado al cuello, reflejando los destellos de luz del sol a través de su rostro. El sencillo collar plateado, desgastado por años de contacto afectuoso, se había convertido en un símbolo de todo por lo que habían luchado. Detrás de ella, una nueva pancarta, blanca y fresca, proclamaba la iniciativa Rivetun Tech, empoderando nuestro futuro. Las letras audaces contrastaban con el cielo azul claro, mientras Ayane, con voz fuerte y clara, hablaba sobre el propósito del programa, no solo enseñar a codificar, sino dar a todos la oportunidad de ser escuchados y de crear cambios. Cada niño que deseara aprender tendría acceso a mentores de computación y oportunidades, sin excepciones, sin barreras. Adam observó cómo Cole se movía cauteloso al borde de la multitud, con ropa más sencilla, reemplazando la confianza arrogante por una tranquila humildad. Aquella misma mañana, Adam había visto desde lejos cómo Cole dejaba flores en la tumba de Nueva York, murmurando lo que parecía una disculpa antes de alejarse, con los hombros caídos y lágrimas en los ojos. La multitud estalló en aplausos entusiastas mientras Ayane detallaba los planes de la iniciativa. Sus manos se movían expresivamente mientras hablaba, y los patrocinadores corporativos que habían sido conquistados por su poderoso testimonio en el juicio le ofrecían su total apoyo y recursos. Las empresas locales se comprometían a ofrecer pasantías y oportunidades de capacitación, mientras los medios nacionales compartían la historia de transformación de Rivetun, llevando esperanza a otras comunidades que enfrentaban luchas similares. Adam, sintiendo el peso de cada cicatriz en su alma, tocó el collar de Nueva York en su bolsillo, sintiendo los pequeños arañazos y abolladuras que representaban su propia historia, un viaje que había comenzado con su muerte, esperando el momento adecuado para transmitírselo. Cuando la multitud se dispersó en grupos pequeños, sus voces llenas de entusiasmo y propósito, Adam se acercó a su hija. Tu mamá usaba este collar todos los días, dijo, sosteniéndolo en su mano, la superficie plateada calentándose con el contacto de su palma. Siempre decía que te recordara mantenerte fiel a lo que realmente importa, sin importar cuán difíciles se pongan las cosas. Los ojos de Ayane se llenaron de lágrimas mientras tomaba el collar con manos temblorosas. Un poco, papá, susurró.
Tú puedes, respondió él con firmeza, su voz cargada de emoción. Estás más que lista, lo has demostrado una y otra vez. Un fuerte estruendo llamó su atención hacia la antigua sede corporativa de Morgan, donde el equipo de demolición había comenzado su trabajo. Cada pedazo de concreto que caía representaba un paso más hacia la curación de la comunidad. Cole se acercó vacilante, sosteniendo una carpeta gruesa de manila en sus manos. Estos son los nombres, dijo con voz baja, apenas audible. Personas que trabajaban con conexiones de Morgan, lugares donde escondíamos cosas. Pensé que tal vez esto podría ayudar a evitar que vuelva a ocurrir en otro lugar. Es todo lo que sé. Ayane aceptó la carpeta con una expresión seria, pero no cruel. Gracias, Cole, dijo, por cada pieza de la verdad. Esto ayudará más de lo que crees. Adam observó cómo su hija se volvía para continuar su lucha. Ayane volvió a su equipo de jóvenes activistas, sus rostros iluminados por el propósito y la determinación, mientras ya comenzaban a debatir cómo utilizar la nueva información que Cole había compartido. Adam observó desde la colina que dominaba la ciudad, viendo cómo la comunidad se reunía para iniciar el proceso de reconstrucción. Voluntarios con camisetas brillantes distribuían botellas de agua y coordinaban esfuerzos de limpieza con eficiencia alegre. Los niños, con manos pequeñas guiadas por artistas locales, pintaban un nuevo mural en una pared previamente blanca. Ayane se movía entre la multitud con gracia y propósito, el collar de su madre brillando al sol, un símbolo del mismo impulso silencioso que los había guiado a través de la oscuridad y hacia este nuevo día lleno de posibilidades. Esa noche, en la modesta sala de estar de su casa en Dibetun, Adam estaba sentado en su desgastado sillón de cuero, con una caja de cartón abierta en su regazo. El crujir de la silla era un contraste marcado con el peso de los recuerdos que sostenía. Sus dedos callosos levantaron con cuidado una pila de fotografías, cada una ofreciendo una ventana a una vida pasada que parecía de otra persona. La primera foto era de él, con su uniforme de camuflaje del desierto, junto a Nancy, su sonrisa brillante que contrastaba con el fondo militar de las montañas afganas. Siempre sabías cómo iluminar incluso los lugares más oscuros, susurró Adam, trazando el borde de la fotografía desgastada por los años. Otra foto deslizó de la pila, el día de su boda, en la que Nancy insistió en una ceremonia sencilla. A pesar de la falta de adornos, su amor brillaba más que todo lo que la rodeaba. La memoria de las flores silvestres que sus compañeros soldados recogieron para su ramo le provocó una sonrisa agridulce. Pero la imagen más nítida en su mente era la del último día en Kandahar, donde la operación de rescate que debería haber sido un éxito se convirtió en desastre. Recordó el caos tras la explosión, la caída de Nancy mientras trataba de ayudar a un niño herido. La explosión secundaria la alcanzó instantáneamente, un dolor que aún resonaba en sus pesadillas. La culpa se apoderó de él mientras pensaba que, como líder del equipo, debería haberla protegido, pero no pudo prever la trampa. Las imágenes continuaron, como el primer día de clases de Ayane, su sonrisa desdentada, los hitos que celebraron juntos, siempre marcados por la ausencia de Nancy. La decisión de dejar el ejército fue fácil después de su muerte, Ayane necesitaba a su padre, y Adam no podía soportar la idea de dejarla huérfana. Eligió Dibetun por su tranquilidad, creyendo que era un lugar seguro donde podrían sanar. Sin embargo, la traición de Cole había destrozado esa ilusión, la amenaza ya no solo estaba en las zonas de guerra, sino que acechaba también en los pasillos de la escuela, en los escritorios corporativos. La tensión familiar lo hizo volver a sentirse como en combate, siempre alerta, siempre vigilante. La última foto que sacó de la caja era de Nancy sosteniendo a la recién nacida Ayane, bañada por la luz suave del hospital. Nancy, agotada pero triunfante, ya mostraba esa feroz determinación que Adam veía ahora en el rostro de su hija. Intenté construirle un mundo seguro, murmuró Adam, mientras observaba la lluvia golpear contra las ventanas. La lluvia, con su constante ritmo, le recordó las tormentas que escuchaba de noche en las bases avanzadas, al otro lado del desierto. Cerró la caja cuidadosamente, como un recordatorio de lo que había perdido y lo que aún tenía que proteger. La dejó en el armario del pasillo, detrás de su viejo baúl militar, mientras observaba las calles de Dibetun brillar bajo las luces de la calle. El pavimento, húmedo, reflejaba charcos dorados de luz.
Su reflejo en la ventana le devolvió la mirada. Su mandíbula apretada, la misma expresión que había tenido antes de innumerables misiones. El mundo no se había vuelto más seguro, pero había fingido que sí lo había sido. Ahora, era el momento de enfrentar la verdad, de encarar al jefe de policía, cuya conferencia de prensa estaba siendo transmitida por televisión. Derek Cole, con su voz firme, justificaba las acciones que habían causado tanto sufrimiento. Adam, con una mirada decidida, sabía que ya no podía seguir mirando desde las sombras. En el hospital, Ayane observaba la conferencia de prensa, los expertos debatiendo sobre su caso. La manera en que hablaban de ella como si fuera un objeto, sin considerar el dolor real que ella sentía, la hizo sentir aún más atrapada. Finalmente, apagó el televisor, se giró hacia su padre, y con voz firme, dijo, «Necesito estar en ese mitin mañana». A pesar de las costillas magulladas, su determinación brillaba. «No puedo quedarme aquí mientras retuercen todo a su alrededor». Adam, preocupado, intentó hacerla descansar, pero ella le interrumpió, la voz tensa. «Si me quedo callada, ellos ganan». Es lo que mamá hubiera querido. La mención de Nancy hizo que Adam hiciera una pausa, el peso del recuerdo evidente en su expresión. Pasó una mano por su cabello canoso, su rostro reflejando la lucha interna entre la preocupación por su hija y el deseo de hacer lo correcto. Al recordar la firme creencia de su esposa en defender lo que es justo, Adam finalmente cedió a su impulso protector, aunque sus instintos seguían en guerra con su orgullo. «Pero me quedaré a tu lado», se prometió. Al día siguiente, Beaverton Central se llenó de manifestantes, miles de carteles alzados con mensajes de apoyo a Ayane, hacer justicia para Ayane y responsabilizar a la policía, algunos decorados con corazones y flores. El sol de la tarde iluminaba la plaza, y el escenario improvisado, un camión con madera contrachapada, crujió bajo los pies de Ayane cuando subió al micrófono. Cada paso que daba era cuidadoso pero decidido, y aunque sus manos temblaban, su voz resonó con claridad, fuerte, a pesar de sus heridas. «Quieren que creamos que lo que me pasó fue normal», sus palabras cortaron el murmullo de la multitud. Pero no hay nada normal en un policía atacando a un adolescente por exponer la corrupción. El silencio que siguió a sus palabras fue profundo, la multitud colgaba de cada sílaba, y el único sonido que rompía la quietud era el susurro de las pancartas moviéndose con la brisa. Adam, desde la periferia, observaba con una postura de alerta, como un soldado en sus días de combate, siempre listo para reaccionar ante el más mínimo signo de peligro. «Esto no se trata solo de mí», continuó Ayane, su voz ganando fuerza con cada palabra, recibiendo apoyo de la multitud que la rodeaba. «Es sobre cada persona que ha sido silenciada, cada voz que ha sido ignorada. Merecemos algo mejor que las declaraciones vacías y huecas de las investigaciones». Los vítores y los cánticos de justicia resonaron en los edificios circundantes, convirtiendo la plaza en un hervidero de determinación colectiva. Adam, con el rostro tenso, notó a un grupo de hombres vestidos de civil, observando desde las sombras de un edificio cercano. Sus posturas rígidas y miradas fijas delataban su verdadera identidad, oficiales de policía encubiertos. Sin pensarlo, Adam se acercó a Ayane, colocándose entre ella y las frías escaleras del camión, su mano rozando inconscientemente el lugar donde solía descansar su arma reglamentaria. Más tarde, en la comisaría de policía, Adam se encontraba en su camioneta, con las manos aferradas al volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Cada oficial que entraba o salía del edificio le recordaba a Cole, el hombre que había herido a su hija. Su entrenamiento militar, perfeccionado a lo largo de innumerables misiones, lo había enseñado a mantener la calma en situaciones de alto riesgo. Pero ver a Ayane sufrir de esa manera, ver su lucha en cada movimiento, estaba poniendo a prueba incluso las lecciones más duras que había aprendido. Respiró profundamente, pero poco hizo para calmar su corazón acelerado. Decidido, salió de la camioneta, el aire frío de la tarde mordiendo su rostro. Sus botas resonaron contra el concreto mientras caminaba con determinación hacia la entrada de la comisaría. Dentro, la oficial de recepción levantó la vista, sorprendida por la presencia de Adam, claramente notando la furia apenas contenida que irradiaba de él. «Necesito ver al oficial Cole», dijo Adam, con voz firme pero autoritaria, el tono que había usado tantas veces al dar órdenes en zonas de combate.
La oficial dudó, pero luego levantó el teléfono, marcando un número con dedos temblorosos. Minutos después, Cole apareció, empujando las puertas dobles que conducían a la sala de la brigada. Su confianza habitual se desmoronó en cuanto vio a Adam, quien se acercó sin titubear. «Soy Adam Brown», dijo, su voz baja pero llena de amenaza latente. Cole reaccionó, su postura se volvió rígida, el destello de reconocimiento cruzó su rostro. «Solo estaba haciendo mi trabajo», dijo Cole, pero Adam no interrumpió, acercándose un paso más. «¿Parte de tu trabajo era agredir a una chica de 15 años que pesa la mitad de lo que tú?» La voz de Adam, grave y cortante, hizo que el aire entre ellos se tensara. Cole, visiblemente incómodo, intentó defenderse, ella fue irrespetuosa y se negó a obedecer. Su rubor delataba su creciente inseguridad, y Adam, con mirada de acero, se acercó más, su porte militar evidente en cada paso controlado. «Mi hija está sufriendo por tu culpa», dijo, su voz cayendo en un susurro mortal. «¿Por qué no pudiste soportar que un adolescente te interrogara y se atrevió a hablar?» Cole vaciló, retrocediendo un paso involuntario, chocando contra un escritorio, derramando una taza de bolígrafos. «Tienes que irte», dijo finalmente, su voz vacilante, pero Adam no retrocedió. Se inclinó más cerca, sus palabras afiladas como una espada. «Si no se hace justicia a través de los canales adecuados, me aseguraré de que suceda de otra manera. Recuerda mi cara. Recuerda este momento cada vez que te pongas esa placa». Dos oficiales cercanos se movieron para intervenir, sus manos acercándose a sus armas, pero Adam ya estaba retrocediendo, sin una palabra más. Se giró y salió, sus movimientos precisos, dejando a Cole temblando detrás de él. Cuando las puertas se cerraron, Adam se detuvo, mirando hacia atrás, su expresión marcada por la misma determinación que lo había acompañado en las zonas de guerra. Dentro, Cole se desplomó en una silla, las manos temblorosas mientras se aflojaba el cuello de la camisa. En su mente, las imágenes de su hermana Nancy llenaron el vacío de su creciente arrepentimiento. La última conversación con ella, su advertencia de no casarse con Adam, lo atormentaba, dándole una visión clara de lo que había hecho. Adam Brown estaba solo en su apartamento, rodeado por las sombras que se alargaban a medida que el sol se ponía. En la mesa de café, una foto de su boda captaba los últimos rayos de luz, el vestido blanco de su esposa brillando en la imagen mientras él la miraba con cariño, su mano descansando suavemente sobre su pecho. El dolor de su pérdida seguía fresco, amplificado por el conocimiento de que su propia familia le había dado la espalda, dejando heridas que nunca sanarían del todo. A la mañana siguiente, Cole estaba en la recepción de la comisaría, revisando papeleo cuando algo lo distrajo. A través de las puertas de vidrio, vio a un hombre que le resultaba familiar. Su porte le dio un tirón en la memoria, algo que había estado enterrado durante años. El hombre entró, y Cole se sintió atraído inexplicablemente hacia él. «¿Puedo ayudarte?», preguntó, estudiando el rostro del extraño, intentando ubicar dónde había visto esos rasgos. «Me interesa como voluntario en el programa de extensión comunitaria», respondió Adam, con voz neutral que ocultaba años de resentimiento. Cole sintió una extraña sensación de déjà vu, un escalofrío recorriéndole la piel. «Te traeré las formas», dijo, girándose hacia el escritorio. Mientras Adam aceptaba los papeles, Cole luchaba contra los recuerdos de su hermana Nancy, presentando a su novio en una cena familiar, las peleas con su padre y las lágrimas de su madre. Intentó apartar esos pensamientos, atribuyéndolos a simple paranoia, aunque sus manos temblaban levemente. Esa misma noche, Adam estaba frente a su computadora portátil, su rostro iluminado por el brillo azul de la pantalla. Sus dedos volaban sobre el teclado mientras profundizaba en los sistemas de Rivetune, cada hallazgo una pieza más del rompecabezas que Nancy había tratado de mostrarle antes de su muerte. En su memoria resonaba la última llamada telefónica de ella, preocupada por algo que él no había comprendido en ese momento. Una carpeta enterrada bajo capas de cifrado llamó su atención, y con habilidad, la desentrañó. Su corazón se aceleró mientras los archivos se abrían uno por uno. El proyecto Apex. Adam escaneó rápidamente el contenido y lo que encontró fue aún más oscuro de lo que había imaginado. En la pantalla,
los detalles de la operación se desplegaron ante él, y su respiración se aceleró cuando vio el nombre de Ayane entre los archivos. La verdad lo golpeó como un puñetazo. Las heridas de Ayane no habían sido casuales, habían sido calculadas, planificadas con frialdad. En la comisaría, Cole frunció el ceño ante la pantalla de su computadora. Las luces fluorescentes proyectaban sombras duras sobre su rostro mientras veía las alertas de seguridad que indicaban una actividad inusual. Al hacer clic en los registros de acceso no autorizado, un nudo se formó en su estómago cuando reconoció el patrón de intrusión. Esa misma tarde, en un evento de extensión comunitaria en el parque, vio a Adam cerca de la mesa de registro, donde los voluntarios repartían botellas de agua. Sus miradas se cruzaron brevemente, y una chispa de reconocimiento pasó entre ellos. «Es bueno verte de nuevo», dijo Cole, con un tono neutral mientras sus dedos apretaban imperceptiblemente su taza de café. Adam respondió con la misma indiferencia, pero la tensión entre ellos era palpable, como electricidad estática. Cada uno escondía sus sospechas detrás de una fachada de cortesía, sabiendo que algo más estaba en juego. Esa noche, en su apartamento, Adam imprimió documentos clave del proyecto Apex. Con cuidado, extendió las páginas sobre su escritorio, rodeado de montones de papeles, mapas y pruebas impresas. Cada línea de marcador rojo y cada nota adhesiva le mostraban la profundidad de la corrupción que había descubierto. Estaba decidido a llevar la verdad a la luz. Mientras revisaba la evidencia, murmuró para sí mismo: si creen que pueden enterrar esto, están equivocados. En el hospital, Adam se encontraba frente a la cama de Ayane, su corazón lleno de preocupación. El pitido constante de los monitores llenaba el silencio de la habitación. Cuando levantó la vista, la sorpresa cruzó su rostro al ver la expresión de Ayane, visiblemente agotada. Las luces fluorescentes proyectaban sombras duras sobre las paredes blancas, haciéndola parecer aún más vulnerable. «Ya es papá, ¿qué pasa?», preguntó Ayane, notando la tensión en sus hombros y las arrugas profundas alrededor de los ojos de su padre. Adam cerró la puerta detrás de él y se acercó a la cama, tomando una silla y acercándola con un suave rasguido contra el suelo. «Necesitamos hablar sobre los proyectos de Ayane», dijo, sus palabras llenas de gravedad. Ayane, nerviosa, retorció los dedos en la manta de hospital, evitando mirarlo. «No sé a qué te refieres», dijo, aunque su rostro indicaba lo contrario. Adam se inclinó hacia adelante, los codos descansando sobre las rodillas. «Creo que sí», respondió suavemente. «Y creo que está relacionado con el motivo por el que estás aquí». Después de un largo momento, Ayane, con los hombros caídos, susurró: «Creé un programa para analizar los patrones de comportamiento de la policía y los registros financieros. Descubrí que las cosas no cuadraban, especialmente con el oficial Cole». El recuerdo de los días pasados se filtró en su mente, los patrones extraños que había notado en los datos de su computadora, la luz azul iluminando su rostro determinado mientras profundizaba en las sombras de Ribetún. Los informes de gastos no autorizados comenzaban a aparecer en diversos lugares, señalando irregularidades que parecían siempre conectar con el nombre de Cole. Era como un hilo rojo que tejía una red de corrupción, y la amenaza comenzó siendo pequeña, primero, solo mensajes anónimos. Pero luego empeoraron. Alguien la había seguido a casa, y una noche encontró su computadora portátil manipulada. Se abrazó a sí misma, reviviendo el miedo que había experimentado en esas semanas. Recordaba cómo sus manos temblaban cada vez que escuchaba pasos detrás de ella. Adam escuchó con atención, su mandíbula apretada con cada palabra. Su entrenamiento militar le había enseñado a controlar su respiración y a mantener una postura alerta, y ahora cada detalle encajaba. El ataque contra Ayane no había sido al azar. La habían atacado deliberadamente para silenciar su investigación. Al otro lado de la ciudad, Cole se sentaba en su escritorio, frunciendo el ceño ante la pantalla de su computadora. La comisaría estaba en silencio, con solo el zumbido de los ventiladores y el sonido bajo del turno de noche. Los registros de acceso no autorizado al proyecto Apex mostraban un patrón familiar. Comenzó a comparar las marcas de tiempo con la solicitud de voluntariado de Adam. Su café se estaba enfriando mientras veía las conexiones formar un rompecabezas que había estado evitando. La verdad lo golpeó, sabía lo que estaba pasando,
y el proyecto no era sobre seguridad pública, sino sobre control total. Debería habértelo contado antes, dijo Ayane, su voz ahogada por las lágrimas no derramadas. Pensé que podría manejarlo. Adán la miró y tomó su mano, apretándola suavemente, envolviendo sus dedos callosos a su alrededor. Ya no estás sola en esto, prometió con absoluta certeza. Sacó su teléfono y envió un mensaje a un contacto de confianza: tengo pruebas. Nos vemos mañana. Tenemos que detenerlos antes de que sea demasiado tarde. Ese mismo día, Cole se encontraba en su patrulla, con el motor apagado, rodeado de documentos del proyecto Apex esparcidos sobre su regazo. La farola iluminaba su rostro, y cada página le revolvía el estómago. Recordó su primer encuentro con el proyecto, hace 2 años, en una sala de conferencias. Las voces de sus superiores, llenas de convicción, habían asegurado que la iniciativa mantendría las calles seguras, pero ahora veía la verdad: no era para proteger a la gente, sino para controlarlos. El nombre de Ayane se encontraba en los archivos, marcado como persona de interés. Sentir la conexión con su sobrina, Nancy, le provocó una opresión en el pecho. Después, fue a ver al capitán Morgan. El sol de la tarde proyectaba sombras largas a través de las persianas. Señor, sobre el proyecto Apex, comenzó Cole, tratando de mantener su voz firme. He notado algunos patrones preocupantes en los objetivos de vigilancia. Morgan apenas levantó la vista de su computadora, con una expresión que indicaba indiferencia. Todo está según el libro, Cole. No empieces a dudar de nosotros, respondió, con una mirada fría. A menos que tengas dudas sobre tu posición aquí. Cole salió de la oficina, con la mandíbula apretada y un sudor frío recorriéndole la espalda. Esa noche, en un bar, Cole bebía whisky mientras el hielo se derretía lentamente en su vaso. Los sonidos de las conversaciones de fondo no lograban calmar sus nervios, y no se dio cuenta de Adam hasta que éste se deslizó en la cabina frente a él. Su presencia era tan pesada como una tormenta inminente. Vamos a hablar sobre el proyecto Apex, dijo Adam, su voz fría como el acero. La mano de Cole apretó su vaso, la condensación lo hacía resbaladizo. ¿Cómo los ayudaste?, preguntó, su tono se volvía más tenso. Mi hija, continuó Adam, inclinándose hacia adelante, su mirada dura como granito. Después de todo lo que pasó con Nancy, sigues eligiendo el lado equivocado. Cole defendió débilmente, diciendo que al principio no sabía lo que estaba pasando, pero Adam lo interrumpió. Tu hermana murió luchando contra esta corrupción. Y ahora eres parte de ella. Las palabras de Adam lo golpearon como un golpe físico, cada una de ellas marcada con precisión quirúrgica. No entiendes el sistema. Es más grande que cualquiera de nosotros. Tienen formas de salvarlo. Cole miró su vaso vacío, sintiendo la vergüenza arder en su pecho. Las palabras de Adam seguían resonando en su mente, mezclándose con los recuerdos de Nancy, su mirada feroz, sus principios inquebrantables. Después de un rato, se sentó en su auto, los nudillos blancos sobre el volante. El estacionamiento estaba vacío, excepto por su solitario vehículo. Perdóname si dejo pasar esto, susurró al vacío del auto, su voz quebrándose. Nunca lo perdonaré, si no hago esto bien. A miles de kilómetros, Ayane subía un vídeo a las redes sociales, con las manos temblando levemente. El metraje era sencillo, solo su cara contra una pared blanca, pero sus palabras tenían peso. Hay algo podrido en Beaverton, dijo, su voz firme a pesar de su corazón acelerado. Y tengo pruebas. En cuestión de horas, el vídeo se había propagado rápidamente, ganando miles de comentarios, compartidos y reacciones. Activistas locales compartieron sus propias historias de acoso y miedo, y muchos de ellos prometieron apoyo, a pesar de sus nombres enmascarados. Entre las respuestas, destacó una promesa: Eliza Moreno, una periodista conocida por exponer la corrupción policial en otras ciudades y ganadora de varios premios de periodismo de investigación. El mensaje de Eliza resonó profundamente en Adam, quien, tras una minuciosa investigación sobre su identidad, aceptó reunirse con ella. Las credenciales eran auténticas, y con sus contactos confiables, los detalles encajaban.
La reunión se llevó a cabo en un almacén abandonado a las afueras de Rivetun, un lugar lleno de historia y decadencia. Las ventanas rotas y las paredes cubiertas de grafiti eran testigos de la lucha constante en la ciudad, un recordatorio visual de la importancia de lo que estaban haciendo. En el interior, Adam se posicionó cerca de la salida mientras Ayane se sentaba con Eliza y 3 hackers enmascarados. Las computadoras portátiles brillaban con la luz azul de las pantallas. A medida que Ayane desplegaba los archivos en su laptop, su voz se fue fortaleciendo. El proyecto Apex no se trata solo de vigilancia, explicó. Están apuntando a cualquiera que se oponga a la corrupción, líderes comunitarios, activistas, incluso niños en clubes de codificación. Ya nadie está a salvo. Eliza anotaba furiosamente en su libreta, su rostro iluminado por la intensa luz de su pantalla. Mi plataforma llega a millones, dijo Eliza. Una vez publique esto, no habrá vuelta atrás. El mundo entero sabrá lo que está pasando aquí. Adam intervino, su mente calculando estratégicamente cada paso. Necesitamos ser inteligentes acerca de esto, dijo. Nos están mirando más de cerca que nunca, y no podemos permitirnos errores. En la comisaría, los agentes se apiñaban alrededor de monitores, rastreando a sus objetivos. El capitán Morgan, furioso, ordenó a sus subordinados que no durmieran hasta que detuvieran a todos los involucrados. Cole estaba de pie, al fondo de la sala, con el estómago revuelto al ver a sus colegas rastrear a su sobrina. La culpa y el miedo lo atormentaban mientras observaba los coches de policía patrullando los barrios de activistas, con luces que brillaban agresivamente en la oscuridad. En el almacén, la tensión aumentó cuando uno de los hackers notó un dron flotando cerca, con su luz roja delatando su presencia. Adam organizó rápidamente la salida, su voz baja pero urgente. Se están acercando, advirtió. En ese mismo instante, Cole observaba la vigilancia en su radio, sintiendo la presión de la situación. El sudor le golpeaba la frente, pero algo lo frenaba. La imagen de Nancy, su sobrina, apareció en su mente. No puedo hacer esto, pensó, mientras su mano se alejaba de la radio. La orden de entrar nunca llegó. El almacén se vació silenciosamente, sus ocupantes escaparon como sombras en la oscuridad, mientras una patrulla pasaba cerca, barriendo la calle. Al día siguiente, Eliza trabajaba en su oficina, rodeada de papeles dispersos y tazas de café. La luz de la computadora brillaba intensamente mientras hacía las ediciones finales de su exposición sobre el proyecto Apex. Sabía lo que estaba en juego. Por fin, presionó el botón de publicar. El artículo, detallando las tácticas brutales del proyecto, se publicó sin mencionar directamente a los funcionarios corruptos, pero sí mostrando la valentía de Ayane. Eliza había comprobado cada fuente 2 veces, sabiendo que su credibilidad estaba en juego. En segundos, su teléfono estalló en notificaciones. Los medios de comunicación se iluminaron con la historia, y la verdad comenzó a extenderse rápidamente. En la comunidad local, Ayane observó los mensajes de apoyo que llegaban por su teléfono. Los activistas se hicieron eco de la denuncia, mientras algunos líderes de derechos humanos internacionales también se unían al llamado. La respuesta fue tan abrumadora que las manos de Ayane temblaron mientras leía cada mensaje. Sin embargo, la respuesta del departamento de policía fue igualmente rápida y calculada. Se filtró información anónima sobre el pasado de Ayane, incluyendo un robo de tienda cuando tenía 13 años. También atacaron la credibilidad de Eliza, cuestionando sus fuentes y su imparcialidad. Eliza enfrentó la presión de sus propios colegas, algunos de los cuales dudaban de su objetividad, mientras los patrocinadores corporativos amenazaban con retirar su apoyo. La tensión llegó a su punto máximo en una reunión del vecindario en el centro comunitario. Lo que comenzó como un encuentro pacífico se transformó rápidamente en caos cuando la policía antidisturbios irrumpió, con sus pesadas botas resonando contra el piso de linóleo. Los manifestantes, firmes en su lucha, se unieron en solidaridad. Las luces fluorescentes brillaban sobre ellos mientras los oficiales cargaban hacia la multitud con porras y escudos. La violencia estalló, y los manifestantes fueron derribados uno por uno, los gritos llenaban el aire mientras los teléfonos capturaban cada momento.
Las imágenes de la represión se difundieron rápidamente, y los medios de comunicación nacionales no tardaron en llegar. La indignación creció en las calles de Rivetún, y Ayane, erguida frente a la multitud, levantó la voz. «Creen que pueden silenciarnos con miedo», dijo, su voz llena de furia. «Pero cada acto de violencia solo nos hace más fuertes». La gente a su alrededor gritó en apoyo, mientras las cámaras grababan su desafío frente al poder. El capitán Morgan observaba la escena desde la seguridad de su oficina, una sonrisa fría iluminando su rostro mientras veía la protesta a través de los monitores. Sabía que la batalla apenas comenzaba. La tensión aumenta mientras los personajes se encuentran atrapados en sus propias decisiones, sus pasados oscuros y las luchas por descubrir y exponer la corrupción que ha envuelto a Rivetún. La narrativa se mueve rápidamente entre la acción y la introspección, con el futuro de los involucrados colgando de un hilo. Adam, ahora más decidido que nunca, está dispuesto a seguir adelante con la misión, pero su encuentro con Cole, un hombre de su pasado y aún vinculado al sistema que está tratando de desmantelar, agrega una capa de complejidad a la historia. La corrupción parece estar tan profundamente arraigada que los vínculos personales y las decisiones pasadas no se pueden borrar tan fácilmente. Ayane y su equipo están avanzando en su incursión en los sistemas de seguridad de la ciudad, exponiendo secretos que involucran a la policía, políticos y desarrolladores inmobiliarios. El peligro es inminente, pero la información que están recopilando podría ser la chispa que encienda la resistencia. Mientras tanto, Eliza, la periodista en el centro de todo, se enfrenta a sus propios retos, cuestionando cómo publicar todo lo que han descubierto sin poner en riesgo a los involucrados y a ella misma. A medida que las noticias se difunden y las pruebas se hacen públicas, las piezas del rompecabezas se empiezan a unir, llevando a todos hacia un punto de no retorno. La lucha por la verdad se convierte en una carrera contra el tiempo y contra los enemigos poderosos que harán todo lo posible por mantener sus secretos ocultos. ¿Cómo se enfrentarán a las consecuencias? ¿Lograrán exponer lo que está ocurriendo antes de que sea demasiado tarde? La historia está en su punto culminante, llena de giros y una tensión palpable. Morgan no era tonta al otro lado de la ciudad. Ayane se encontraba con su equipo técnico preparando complejos documentos financieros y contratos. Sus dedos se movían rápidamente sobre los teclados, dejando atrás un rastro impecable de papel para una empresa ficticia en desarrollo. Cada pequeño detalle debía soportar un minucioso escrutinio, garantizando que los números fueran correctos. «Debemos hacer que parezca legítimo», ordenó Ayane mientras observaba la pantalla. «Morgan revisará todo». La trampa comenzó a tomar forma durante las siguientes 48 horas. Cole organizó una reunión en una sala privada de un restaurante exclusivo, asegurando que había encontrado inversores dispuestos a pagar generosamente por información confidencial sobre las próximas operaciones policiales. El equipo de Ayane equipó el lugar con cámaras pequeñas y micrófonos disimulados en accesorios comunes de la noche. Durante la reunión, Cole ajustó su corbata frente al espejo del baño del restaurante. Sus manos temblaron ligeramente al recordar las amenazas previas de Morgan, pero el rostro de Nueva York apareció en su mente, dándole fuerza. Morgan llegó puntualmente, irradiando confianza con su costoso traje. Cole lo recibió con una sonrisa profesional. La casualidad los llevó a la sala privada donde los desarrolladores ya esperaban. Todo estaba perfectamente organizado. Cole aseguró que esos chicos sabían cómo se jugaba este juego. Morgan sonrió y se acomodó en su silla. «Buen trabajo, Cole, siempre supe que eras más astuto que tu hermana». Fuera, en una camioneta de vigilancia, Adam y Ayane observaban varias pantallas que mostraban diferentes ángulos de la reunión. Escuchaban mientras Morgan hablaba sin pudor sobre el uso de recursos policiales para acosar a los residentes y disminuir el valor de las propiedades. Su firma en los documentos fue la que selló su destino. «Lo tenemos», murmuró Adam mientras las imágenes se cargaban automáticamente en servidores seguros. El teléfono de Morgan vibró en su bolsillo y lo sacó con una expresión arrogante. Al leer el mensaje, se detuvo por un momento. «Sé lo que has hecho». El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre Liberty Square mientras cientos de manifestantes se agrupaban con pancartas y letreros que llenaban el aire de color y justa indignación. Adam Brown estaba al borde del improvisado escenario.
Su entrenamiento militar se hacía evidente en su postura rígida y su mirada vigilante, observando el perímetro mientras los oficiales acechaban los bordes de la multitud como lobos al acecho. Ayane se movía entre los manifestantes, coordinándose con otros activistas y asegurándose de que todos conocieran las rutas de escape que habían planeado. Su tableta monitoreaba discretamente las frecuencias de radio de la policía para rastrear sus movimientos. Adam se acercó al micrófono y su voz resonó por la plaza con autoridad. «Estamos aquí hoy porque el silencio ya no es una opción», comenzó, provocando aplausos de la multitud. «Durante demasiado tiempo, la corrupción ha crecido en nuestro departamento de policía bajo la dirección del capitán Morgan». La energía de la multitud aumentó mientras Adam presentaba pruebas sobre la implicación de Morgan en el proyecto Apex, describiendo el ataque sistemático a los activistas, las campañas de acoso coordinadas y la corrupción financiera que penetraba profundamente en el departamento. El rostro de Morgan permaneció impasible mientras Adam hablaba, pero su mano se movió ligeramente para dar una señal. En cuestión de instantes, los agentes antidisturbios surgieron de las calles laterales y los callejones, sus armaduras negras brillando con amenaza. El primer bote de gas lacrimógeno cruzó el aire y aterrizó con un sonido metálico cerca del escenario. El caos estalló mientras los manifestantes se dispersaban, tosiendo y tropezando a través de las nubes de gas cada vez más densas, mezclándose con el ruido de los bastones golpeando los escudos y los gritos de órdenes. Ayane ayudó a los manifestantes mayores a ponerse a salvo. Con los ojos ardientes por el gas, vio como dos oficiales se acercaban a su posición cuando Lise, una compañera activista, atrajo la atención de los oficiales hacia ella, alejándolos de Ayane y los demás. La última vez que la vio, los oficiales la estaban obligando a tirarse al suelo y a atarle las manos atrás. En medio del caos, observó impotente cómo María y James, dos de los organizadores más comprometidos, eran arrastrados por la policía antidisturbios a través de la plaza, que antes estaba llena de esperanza y determinación, pero ahora se veía como un campo de batalla, con carteles abandonados y gas lacrimógeno disperso por el suelo. Más tarde, en un sótano oscuro que les servía de refugio, Ayane presionaba una compresa fría sobre sus tobillos hinchados. Los restos de gas lacrimógeno y sangre seca manchaban su rostro. Adam caminaba de un lado a otro en la habitación, su voz áspera por haber estado gritando instrucciones a los manifestantes en medio del caos. «Están listos para nosotros», gruñó, con los puños apretados. «Morgan sabe exactamente lo que estamos planeando». Ayane asintió con la mirada fija, reflejando la misma determinación que los había traído hasta allí. Compartieron una mirada silenciosa, años de lucha y sacrificio transcurriendo entre ellos sin palabras. El almacén abandonado se alzaba oscuro contra el cielo crepuscular, sus ventanas rotas como ojos vacíos observando a Adam mientras se acercaba. El teléfono de Adam vibró por última vez, mostrando un mensaje cifrado de Cole con coordenadas y una advertencia sobre información crítica. Adam ignoró la última parte, que indicaba la ubicación de Ayane, quien permanecía en las sombras del nivel superior. Su presencia allí no era solo un apoyo, sino una seguridad. La luz del techo proyectaba sombras inciertas sobre el piso de concreto mientras Adam permanecía, su respiración controlada y postura alerta, esperando. Cole emergió de la oscuridad, su uniforme de policía reemplazado por ropa civil. La confianza que solía tener se había desvanecido, reemplazada por nerviosismo mientras sus ojos recorrían el espacio. «Sé que está aquí», susurró. Ayane apareció desde su escondite, sus pasos resonando en el vasto espacio mientras mantenía la distancia, con los brazos cruzados y observando a Cole con una mirada de desconfianza. «He estado involucrado», admitió Cole con voz tensa, refiriéndose a los planes de Morgan y el proyecto Apex. «Lo sé todo, pero no tuve otra opción, él tiene algo sobre todos nosotros». Cole sacó lentamente una unidad USB de su chaqueta, lo que tensó a Adam, pero solo entregó el dispositivo. «Todo está aquí». «Registros financieros», dijo. Ayane observó la unidad USB que Cole le había entregado mientras enviaba por correo electrónico imágenes de vídeo que mostraban a Morgan dando órdenes para atacar a los activistas. «Esto es suficiente para atraparlo», pensó, pero su voz salió aguda cuando exigió una respuesta de Cole. «¿Por qué ahora?» «Porque ya no puedo vivir con esto», respondió Cole, su voz temblorosa. «Pero Morgan matará a mi familia si descubre que ayudé».
En algún lugar seguro, Adam estudió los archivos en la unidad USB mientras Cole continuaba hablando. Este no es un truco, interrumpió. Morgan está planeando algo grande para la próxima semana, un ataque coordinado contra 3 casas seguras de activistas. Las direcciones y detalles están ahí. Adam guardó la unidad en su bolsillo con una expresión seria. Si algo de esto es falso, si estás jugando en ambos lados, amenazó. Te arrepentirás. Cole asintió, comprendiendo la gravedad de la amenaza. Lo sé. Por favor, ayúdame con mi familia. Ayane y Adam se movieron hacia la salida, dejando a Cole atrás, solo en el almacén, su cuerpo relajándose con un mezcla de alivio y miedo. Había cruzado una línea de no retorno. En un sótano con poca luz, Ayane se inclinó sobre varias pantallas de computadora mientras Mia, con su cabello azul brillante y dedos veloces, trabajaba junto a ella. Jerome observaba un mapa de Ribetún, marcado con posibles ubicaciones seguras. El cifrado debe ser a prueba de balas, dijo Ayane mientras sus dedos volaban por el teclado. Morgan usará todo lo que tiene para cerrarlo. Mia asintió, su rostro iluminado por la pantalla. Estoy configurando un espejo SES en diferentes servidores. Incluso si uno cae, los demás seguirán funcionando. En un gimnasio abandonado detrás de una lavandería, Adam trabajaba con los miembros más decididos de la comunidad, entrenándolos en defensa personal. El sonido de sus movimientos resonaba mientras practicaban, mientras Adam les recordaba que no se trataba de contraatacar, sino de protegerse y cuidarse mutuamente. El teléfono de Jerome sonó de nuevo con una alerta. La policía rodea la manzana, dijo con voz tensa. Ayane y Mia continuaron trabajando a toda velocidad en los archivos y el sistema de distribución, asegurándose de que estuviera suficientemente simple para que cualquiera pudiera acceder, pero seguro contra ataques. Los teléfonos quemadores están listos, anunció Jerome, abriendo una bolsa con teléfonos básicos. También tengo 5 posibles casas seguras alineadas. De repente, un ruido proveniente de arriba hizo que todos se quedaran quietos. Los pasos pesados cruzaron el piso del almacén, y Jerome apagó las luces mientras Mia cifraba rápidamente las pantallas. Tras un tenso silencio, los pasos se alejaron. Adam continuó su trabajo en el gimnasio, su rostro iluminado por la luz de su computadora portátil mientras leía y procesaba los archivos de Cole. Sus ojos estaban cansados, pero no podía detenerse. Estaba cerca de encontrar lo que buscaba. Un archivo marcado como «Proyecto clasificado», «Revisión interna de Apex», le llamó la atención. Al abrirlo, su respiración se detuvo. El lenguaje burocrático revelaba la verdad detrás de la muerte de Nancy. Nancy, su madre, 5 años atrás. La imagen de ella, sentada en su cocina rodeada de notas y fotos, apareció en su mente. Esto es más grande de lo que cualquiera podría imaginar, le había dicho. El proyecto Apex no era solo vigilancia, sino control de comunidades enteras. Adam recordó su determinación al reunir pruebas y rastrear el dinero, entrevistando testigos. Nancy había sido muy cuidadosa, pero de alguna manera la habían encontrado. Otra memoria emergió, de Nancy susurrando por teléfono, diciéndole que la firma de Morgan estaba en todo. Es él, susurró Adam para sí mismo. El documento detallaba la meticulosa planificación de Morgan para asesinar a Nancy, para silenciarla para siempre. Su corazón se aceleró mientras llamaba a Ayane. Cuando ella llegó, leyó el archivo en silencio. Su rostro palideció. Lo siento tanto, susurró Adam, con la voz quebrada por la emoción. Ayane secó sus lágrimas. Tenemos que hacerlo. Incluye esto en la filtración. La gente necesita saber lo que le hicieron. Adam asintió con determinación, abriendo el archivo con la investigación original de Nueva York. Juntos comenzaron a preparar la evidencia para su publicación. Mientras Adam recogía una fotografía enmarcada de Nancy, en el día de su boda, su sonrisa radiante, apretó la carpeta de archivos con las pruebas de los crímenes de Morgan. Terminaré lo que empezaste, susurró a la foto. En el sótano, Ayane ajustó su cuello con dedos temblorosos, su cuerpo magullado por las heridas. Se acomodó en la silla frente a la cámara, su equipo alrededor de ella.
Faltan 3 minutos para que estemos en vivo, anunció Mia, tecleando rápidamente. Los generadores, los servidores cifrados y las cámaras cuidadosamente ubicadas estaban listos. Ayane respiró profundamente, a pesar del dolor. He estado lista desde el día que me lastimaron, dijo con firmeza. La luz roja comenzó a parpadear. En ese momento, Ayane comenzó a hablar. Mi nombre es Ayane Brown y estoy aquí para contarles la verdad sobre el proyecto Apex. Detalló la opresión sistemática, la vigilancia, la violencia. Cada documento revelado mostró más de lo que Morgan había hecho. La audiencia creció rápidamente, y los comentarios y las acciones explotaron en las redes sociales. Morgan no solo creó el proyecto Apex, continuó Ayane. Lo usó para silenciar a aquellos que intentaron exponerlo, incluida mi madre, Nancy Brown. De repente, las luces de advertencia parpadearon en las pantallas de Mia. Gritos de la multitud se escuchaban a lo lejos. Ayane continuó desentrañando las conexiones que vinculaban a Morgan con la corrupción. Sus dedos volaban sobre el teclado mientras desvelaba una red que incluía al agente Phillips y una serie de corporaciones que se beneficiaban directamente de la fundación policial de Morgan. Estas compañías, además, tenían contratos con la ciudad que se habían aprobado bajo circunstancias muy sospechosas. Mientras tanto, en la sala de prensa de la comisaría, el capitán Morgan, con su uniforme impecable y una expresión severa, se dirigía a los periodistas. Estas acusaciones son completamente falsas, dijo, su voz cargada de autoridad. Son obra de agitadores internos que intentan desestabilizar nuestra comunidad. Restableceremos el orden, aseguró con firmeza. Ayane, sin embargo, no cedió. A través de sus pantallas, notó actividad inusual en las comunicaciones del agente Phillips. Al descifrar los mensajes, descubrió un plan para llevar a cabo una operación coordinada que tenía como objetivo neutralizar a los elementos perturbadores en la comunidad. Este descubrimiento fue un claro indicio de que la intervención federal no tenía como propósito exponer la verdad, sino suprimirla. Lo sabíamos, murmuró Adam mientras observaba las pantallas en silencio. Los sirens de la policía sonaron en la distancia, un recordatorio constante de que la represión no era solo algo que se veía venir, sino que ya estaba en marcha. Tenemos que seguir adelante, sin importar lo que venga después, añadió Ayane con determinación. El peso de lo que había descubierto estaba claro, las autoridades y la corrupción de Morgan no solo estaban en la ciudad, sino que se extendían hasta los niveles más altos, infiltrando cada rincón de la comunidad. Pero ahora, con las pruebas al descubierto y una resistencia más fuerte que nunca, no quedaba más que exponerlo todo. Mientras tanto, los manifestantes en la ciudad, armados con carteles y pancartas, continuaban luchando por justicia. Las tensiones aumentaron cuando los partidarios de Morgan intentaron sofocar la protesta. Hubo gritos, empujones y confrontaciones violentas entre las fuerzas del orden y los activistas, quienes, aunque bajo amenaza, no estaban dispuestos a callarse. Ayane y Adam sabían que estaban al borde de algo mucho más grande, y que la lucha por la justicia solo estaba comenzando. El caos en las calles era palpable, con los botes de gas lacrimógeno estallando en la distancia y las sirenas de la policía cortando la quietud de la noche. Mientras tanto, Ayane seguía trabajando con rapidez, sus dedos volando sobre el teclado mientras escuchaba el estruendo de la puerta siendo derribada por los oficiales en la casa. A medida que las fuerzas de seguridad irrumpían, Ayane agarró la unidad flash de su computadora, metiéndola en su mochila y corriendo hacia la habitación de su hermana, Eliza, quien estaba aterrada, con lágrimas corriendo por su rostro. Tenemos que movernos ahora, dijo Ayane, arrastrando a su hermana hacia el ático justo cuando los oficiales comenzaban a recorrer el pasillo. Mientras se escondían, la tensión era palpable. Afuera, Adam recibía el mensaje de emergencia de Ayane y contactaba a Cole para preparar un plan de rescate. El grupo se reunió rápidamente, utilizando una combinación de distracciones, habilidades y conocimiento del terreno. Cole, con su autoridad, pudo redirigir a los oficiales mientras Adam creaba una distracción para permitir que Ayane y Eliza escaparan por la puerta trasera. Después de una huida frenética, se refugiaron en un túnel de drenaje para evitar ser detectados por las patrullas de policía. Allí, en la oscuridad y el silencio, se prepararon para lo que vendría, conscientes de que las fuerzas que enfrentaban eran mucho mayores que ellos.
A lo lejos, la comisaría de Rivetun parecía estar en caos, con la noticia de la corrupción policial comenzando a filtrarse. Mientras tanto, en el almacén donde el equipo se refugió, Ayane trabajaba sin descanso en su computadora portátil, mientras Adam calmaba a Eliza, que aún temblaba por el miedo. La presión era constante, pero su misión no se podía retrasar. El capitán Morgan, quien había sospechado que algo sucedía, tenía a Cole bajo custodia, amenazando con hacerle pagar por su traición. Mientras tanto, Adam y Ayane seguían adelante, dispuestos a hacer lo necesario para exponer la verdad, sin importar el costo. Los momentos se volvían cada vez más tensos, con Ayane luchando por mantener el control de su equipo, mientras Adam se adentraba en el edificio de Morgan, sabiendo que la confrontación con su antiguo jefe era inevitable. En ese momento, Ayane sufrió un contratiempo técnico, su programa para filtrar la información se vio bloqueado por fuerzas desconocidas. Pero la calma de Eliza, sugiriendo el uso de la vieja estación de radio de su padre, les dio la clave para continuar. Usaron el transmisor para lanzar su señal de datos al público, lo que les permitió superar los bloqueos de seguridad. Con la verdad finalmente revelada en las pantallas de la ciudad, los archivos filtrados sacudieron los cimientos de Rivetun. Los oficiales se dieron cuenta demasiado tarde de que la verdad había salido a la luz, y en medio del caos, Cole y Adam lograron escapar. Ayane, exhausta pero victoriosa, observaba la pantalla mientras el equipo se aseguraba de que los datos llegaran a las personas adecuadas. El aire de la noche entraba en la habitación, mientras Adam, agazapado en las sombras, escuchaba a Ayane dar la señal de que estaban listos para continuar. La misión aún no había terminado, pero ahora la batalla por la justicia había comenzado de manera definitiva. Mientras Ayane completaba la carga de los datos, los miembros del equipo, decididos y con la firmeza de su propósito, se preparaban para lo que vendría a continuación. El impacto de su lucha estaba por ser devastador, pero para muchos en Rivetun, la verdad ya era irrefutable. El tenso enfrentamiento llegó a su punto culminante cuando Adam y su equipo se infiltraron en el complejo de Morgan. A medida que neutralizaban a los guardias con precisión, el sonido de sus armas silenciadas apenas perturbaba el aire denso de la noche. Finalmente, llegaron al área de detención, donde encontraron a Sarachen y otros cautivos, maltratados pero aún con la esperanza de ser liberados. El tiempo se agotaba rápidamente, pues el equipo de seguridad de Morgan se acercaba con fuerza, y Ayane, aunque luchando contra los contraataques informáticos, no podía mantener su posición por mucho más tiempo. La misión de rescate continuó bajo una intensa lluvia de disparos, pero Adam y su equipo no se detuvieron. Incluso cuando Sara, debilitada, sugirió que la dejaran atrás, Adam se negó rotundamente. Nadie quedaría atrás. El plan de emergencia, un conjunto de explosiones en la central eléctrica, apagó las luces y permitió que el equipo avanzara hacia la libertad. Mientras tanto, Ayane logró completar y distribuir los archivos filtrados, exponiendo las atrocidades del Departamento de Policía de Rivetun al mundo. El caos desatado por la revelación fue inmediato, pero el equipo logró escapar con los cautivos, conduciendo hacia una casa segura. En la casa segura, mientras Sara descansaba, las noticias se apoderaron de los canales de televisión. La imagen de Morgan, ahora desbordada por la presión de los escándalos, aparecía en todas las pantallas, mientras la ciudad comenzaba a percibir la magnitud de lo sucedido. El juicio de Morgan estaba en marcha, y Ayane, ahora una figura clave en el proceso, se acercó al estrado con la determinación que solo ella poseía. Frente al jurado y a la multitud, describió con claridad y fuerza los detalles de la corrupción sistemática que había destapado, cada palabra respaldada por pruebas irrefutables. El equipo de defensa de Morgan intentó desprestigiar a Ayane, pero la fiscalía no dejó que sus ataques desviaran la atención de la verdad. El juicio culminó con una victoria para la verdad y la justicia, y las evidencias filtradas fueron admitidas oficialmente. Fuera de la sala del tribunal, Adam observaba con orgullo cómo Ayane se mantenía firme frente a la adversidad, mientras el pueblo de Rivetun comenzaba a reaccionar ante el cambio que ella había iniciado. A medida que las noticias se difundían, los manifestantes llenaban las calles en apoyo a Ayane. La ciudad, que alguna vez estuvo bajo el control de Morgan, ahora respiraba con libertad y esperanza. En un acto simbólico,
Ayane lanzó la iniciativa Rivet Untech, un proyecto destinado a darles oportunidades a los jóvenes que antes habían sido excluidos del futuro digital. Sin embargo, no todo era fácil. Adam, al observar a su hija, experimentaba una mezcla de orgullo y miedo por el futuro. La ciudad estaba cambiando, pero él sentía que su tiempo había pasado. Mientras Ayane se dirigía a su comunidad, Adam se dio cuenta de que su trabajo había llegado a su fin, y ahora era el momento de dejar que la próxima generación tomara el relevo. La última imagen de su mente fue la de Ayane, con el collar de su madre alrededor del cuello, simbolizando el legado de lucha por lo correcto. El proceso de curación de la ciudad había comenzado, y Adam sabía que era hora de dar un paso atrás. La destrucción del edificio de Morgan, que había sido la sede de tantas injusticias, marcó el comienzo de una nueva era. Ayane, al frente de la transformación, llevaba consigo la visión de un futuro diferente, y Adam observaba cómo cada pieza de la vieja estructura se derrumbaba, aliviado de la carga de proteger un sistema roto, listo para dejar que los jóvenes lideraran el camino hacia un futuro más justo y esperanzador. Si disfrutaste la historia de Adán y seleccione cuidadosamente la próxima historia que disfrutarás, no te la pierdas, haz clic aquí para verla.